Hemos seguido de cerca y lo seguiremos haciendo este debate y discusión que se ha abierto en torno al INSABI, esta institución que está recién nacida, digámoslo así. Se estrenó el primer minuto, digámoslo así, de este 2020 y bueno, la discusión abierta implica varias cosas. Estamos hablando de la desaparición de una figura como el Seguro Popular, que fue impulsada en su momento desde el gobierno de Vicente Fox, cuando el doctor Julio Frenk era el secretario de Salud, un muy distinguido científico, una figura muy relevante en el mundo de la ciencia y de las políticas públicas y la academia, el doctor Julio Frenk, que bueno, participó de aquel gobierno en su momento, y dentro de las cosas que se lanzaron, está el Seguro Popular, que se mantuvo a lo largo de todos estos años, desde que fue creado en 2003 hasta este 2020, en donde entra en acción el INSABI. Y bueno, hay una discusión abierta acerca de todo esto, y lo que va en juego es algo de enorme importancia, y no voy a extenderme en algo tan obvio, que es la salud de la sociedad mexicana, la salud de los ciudadanos y todos los elementos que están aquí en juego. Hemos buscado al doctor Frenk, y le aprecio mucho que ahora, bueno, en su calidad de presidente o rector de la Universidad de Miami, nos tome esta comunicación vía Skype, pues para hablar, Julio, precisamente de esto. Te aprecio mucho, doctor, que estés aquí y que nos des tu análisis, las implicaciones que todo esto tiene. Bienvenido y buenos días, Julio. ¿Qué tal, Carmen? Muchísimas gracias por la invitación. Feliz año a ti y a tu público. Igualmente, feliz año para ti, Julio. Doctor, bueno, estamos frente a esto. ¿Cómo analizar el asunto? ¿Desde qué desde la perspectiva tuya, como una parte importante de quien impulsó una cosa como el Seguro Popular, y alguien que es un especialista como tú, reconocido tan ampliamente, frente a qué estamos, según tu punto de vista de análisis, con esta salida del Seguro Popular y el ingreso del INSABI? Bueno, yo creo que estamos en una situación grave, que potencialmente puede tener efectos muy negativos. Creo que todos estamos tratando de aportar constructivamente para que las cosas salgan lo mejor posible, porque la salud es el servicio público más sensible. Los efectos de algún error son inmediatos. Si fallamos en el tema de educación, los efectos son muy lamentables, pero tardan años en manifestarse. En salud son inmediatos. Entonces, esto es algo que todos, creo, tenemos un interés en que las cosas funcionen lo mejor posible. A mí me preocupa esta decisión. Yo estuve muy activo publicando desde mediados de 2018, todo el año pasado, series de artículos en diversos medios, tratando de generar propuestas para cómo se podían corregir los problemas que en efecto el Seguro Popular tenía, sin destruir las cosas positivas que se habían logrado. La mayor parte de esas recomendaciones no se escucharon. Se hizo una legislación muy al vapor, con poca reflexión técnica. Yo leo la exposición de motivos de la ley que se aprobó el año pasado. Prácticamente no hay un solo número, hay un diagnóstico muy cualitativo, muy ideológico, impresionista, sin una base técnica muy, muy sólida. Y luego lo estamos viendo ahora en la puesta en marcha. Es decir, este nuevo instituto es un enorme retroceso, es un modelo obsoleto que no vemos en ningún otro país. Se parece a cómo se veía el sistema de salud mexicano en los años 70 del siglo pasado. Una estructura centralizada, se echa para atrás un proceso que tomó 20 años de descentralización de los servicios de salud. Empezó en 1983, cuando era secretario de salud el ex rector Guillermo Soberón, culminó cuando era secretario de Salud otro ex rector, Juan Ramón de la Fuente. 20 años tomó hacer la descentralización, y ahora se echa eso para atrás, se recentraliza. Y lo más importante para mí es que se desmantela toda una estructura de financiamiento que había dado enormes resultados positivos, gracias a esa estructura que se puso en ley, que le daba certidumbre a los presupuestos, que creaba una obligación fiscal al Estado mexicano hacia la atención de la salud de la gente que estaba excluida de la seguridad social. Es decir, era un acto básicamente de justicia fiscal, porque la gente que tenía IMSS e ISSSTE sí tenían leyes donde se decía cuál era la obligación financiera del Estado. Eso no existía para la otra mitad de la población. Para eso se creó el Seguro Popular, y en la ley se homologó.
Entonces ya tenía el mismo tratamiento fiscal un derechohabiente del Seguro Popular que un derechohabiente del IMSS. Con la diferencia que en el IMSS había además cuotas obrero-patronales, pero en el Seguro Popular había aportaciones estatales. Todo eso se destruye. Yo no entiendo la lógica de haber hecho eso, porque es un acto de suicidio presupuestal. Deja otra vez a la Secretaría de Salud y en particular al INSABI a merced de las variaciones anuales en el presupuesto. Y ya lo vimos estos 2 primeros años. El primer año hay de hecho una reducción del presupuesto cuando uno ajusta por inflación, y este segundo año apenas se ajusta por inflación. O sea, el presupuesto no ha crecido y de hecho se ha reducido. El Seguro Popular creó los mayores incrementos del presupuesto, se multiplicó por 4 el presupuesto entre 2000 y 2015. Empezó a bajar en los últimos 3 años de la administración del presidente Peña Nieto, y pensamos que con el presidente López Obrador, dado su vocación social, íbamos a retomar el crecimiento de la inversión en salud, y hemos visto ya en los 2 primeros presupuestos, que son 30% de los presupuestos que va a tener en su sexenio, que no ha habido aumentos. Entonces, no hay presupuesto, el modelo es un modelo equivocado. Yo creo que no vemos ya prácticamente ningún sistema de salud avanzado en el mundo. La operación misma se hizo con prisas, sin crear una transición, sin hacer un estudio piloto como lo hicimos con el Seguro Popular. Nosotros hicimos todo un año en 5 estados experimentando, viendo qué servía, qué no servía, evaluando. Nada de eso se hizo. Y las consecuencias pues están a la vista. La gente está muy desconcertada, se está cobrando cuotas que antes no se cobraban, no sabe si se va a seguir prestando la atención a los casos de enfermedades complejas. Sí me parece una situación muy, muy seria. Bueno, sobre el tema de la gratuidad, que es uno de los asuntos, doctor Frenk, se ha dicho que se hará, pero bueno, no de inmediato, pero se plantea la gratuidad, a finales de 2020, es lo que hemos visto de lo que ha declarado el doctor Hugo López-Gatell, que es el subsecretario que ha estado exponiendo el tema del INSABI en estos últimos días. Gratuidad a finales de 2020. ¿Te suena, doctor Frenk, que esto es viable? No es viable porque, en primer lugar, yo sí creo que es importante que el público entienda. Los servicios de salud no son gratuitos, los pagamos los ciudadanos a través de nuestros impuestos o de las cuotas que pagamos a la seguridad social. A lo que se refiere a la gratuidad es la gratuidad en el momento del uso. O sea, sí hay un consenso, y eso fue exactamente lo que quiso hacer el Seguro Popular, que la gente no debe pagar cuando usa el servicio. Entonces, nosotros los ciudadanos pagamos antes con nuestros impuestos y nuestras cuotas. Decir que son gratis de la forma como se está planteando, suena como que el gobierno está haciendo un acto de generosidad y que la gente le debe. Es una estrategia muy clientelista, que es incorrecta porque le expropia el crédito de los recursos de la inversión a los ciudadanos. Es hacer caravana con sombrero ajeno. Somos los ciudadanos quienes financiamos el servicio. Ahora sí, no se debe cobrar en el momento del uso, y eso fue exactamente lo que el Seguro Popular logró. Carmen, el Seguro Popular fue el programa en política social más evaluado, y creo que de cualquier programa de gobierno más evaluado. Se escribió en ley la obligación de evaluar, y si algo sabemos después de centenares de estudios que se han hecho, es que sí redujo los gastos catastróficos, es decir, los pagos que hace la gente cuando usa los servicios y que la pueden arruinar económicamente. Por eso es que el Seguro Popular sí es seguro, contrariamente a lo que haya dicho el presidente, que no es seguro y no es popular. Eso simplemente no es correcto. Sí es un seguro, si entendemos por un seguro un mecanismo que protege a la gente de los efectos financieros de perder la salud. Sí se logró ese objetivo, se redujeron los gastos de bolsillo de manera muy importante. Mucho de eso es en el gasto catastrófico. Entonces a mí me alarmó, y escribí un artículo en Nexos en diciembre, que ya la ley misma, desde ahí se dice que el INSABI solamente se responsabiliza por lo que se llama el primer nivel, que son las clínicas, y el segundo nivel, que son los hospitales generales, donde se ven partos, cirugías sencillas. Pero no se responsabiliza por el llamado tercer nivel, que es los padecimientos de alto costo y complejidad. Estamos hablando de los cánceres, de los cuidados intensivos, sobre todo para recién nacidos, de los infartos, de problemas derivados de la diabetes y del problema de obesidad que tenemos en México, que ahora dominan el panorama epidemiológico.
Entonces, lo que Elizabeth plantea es un retroceso muy grande. Ahí también ha sido confusa la comunicación del gobierno. La ley es clara, que Elizabeth solamente cubre primero y segundo nivel. El presidente ha dicho que no, que se cubre todo. La Secretaría saca, en la confusión de los primeros días del año, un comunicado donde reitera que para el tercer nivel se van a cobrar cuotas. Luego el subsecretario dice que no, que se va a cubrir todo y dice todo, primero, segundo y tercer nivel para finales de este año. Ojalá se lograra, esa es la meta, pero no se va a lograr con el presupuesto que se tiene. Es más, yo diría, esta es una práctica también parte del mal diseño del INSABI, que es prometer todo para todos sin decir cómo. Se le criticaba al Fondo de Protección de Gastos Catastróficos que solamente cubría 70 intervenciones de alto costo. Sí, efectivamente, nunca se ofreció todo para todos, pero esos 70 se definieron como las más comunes, aquellas en las que hay más cosas positivas que podemos hacer, porque no todas las enfermedades graves podemos hacer algo, y aquellas que tienen el mayor impacto en la economía familiar, y eso es lo que se cubrió, y gradualmente se iba ampliando, se fue ampliando a lo largo de todos estos años, hasta cubrir ahora un paquete de intervenciones muy, muy amplio del tercer nivel. Entonces se desacredita eso y se dice, pero nosotros vamos a cobrar todo. Bueno, ningún sistema de salud cubre todo, y en cambio, lo que en vez de cubrir, lo que parece que dijeron es cobrar, porque no se cubre más, pero sí se cobra más a partir de que empezó el INSABI. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo sí espero que el nuevo gobierno se someta al mismo rigor de evaluación que se le aplicó al Seguro Popular y que informe con transparencia para que a finales de este año nos informen si efectivamente cubrieron todo. Y todo quiere decir todo, y todo gratuitamente, incluyendo el tercer nivel de atención. Es una promesa un poco temeraria, pero qué bueno, es lo que quisiéramos. Esperemos que se evalúe y que se informe hacia el 31 de diciembre de este mismo año qué tanto se cumplió esa promesa. Doctor Julio Frenk, bueno, dentro de los elementos que están a la mesa, bueno, se acusa que hay un intento de politizar el asunto, de hacer de esto una cuestión pues poderosa para criticar al gobierno de López Obrador, etcétera, pero desde todos los puntos de vista el tema es centralísimo y más allá de que pudiera o no haber también un ingrediente de utilización política en la discusión de este tema, es imposible que no ocurra. Lo importante aquí es técnicamente qué es lo conducente, técnicamente es qué es lo que se requiere para que la sociedad mexicana tenga los elementos y las herramientas eficientes y necesarias para atender los asuntos de salud de millones de personas. Hay un elemento que te pongo a la mesa en términos de la operatividad de este Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, que tiene que ver con los gobiernos de los estados. Habrás visto, por supuesto, que algunos gobernadores no necesariamente se van a sumar a una parte precisamente de lo que aquí les da la posibilidad de no hacerlo. Es decir, algunos gobernadores, si bien son del PAN, deciden anunciar que no necesariamente se adhieren al INSABI. Tú que sabes de políticas públicas y de gobierno de la del país, ¿qué significaría esto? ¿Frente a qué estamos en esta otra parte de la cuestión? ¿Qué implicaría para unos estados eventualmente estar y para otros eventualmente no estar con el INSABI? Bueno, eso es parte de lo que se debió haber planeado de antemano. Y yo sí quiero decir una cosa, porque a veces es fácil digamos, ignorar los comentarios o las críticas que se dan siempre con espíritu constructivo, en mi caso, diciendo que se está politizando. Aquí no hay ninguna politización. Yo no estoy aquí, la gente sabe que a mí me invitó el presidente Fox a estar en su gabinete sabiendo que yo no era miembro de su partido, ni de ningún partido, no milito en ningún partido, mi paso en el gobierno nunca pertenecía a ningún partido, en cambio sí trabajé con todos los 5 partidos entonces representados en el Congreso, todos apoyaron ciertamente en el Senado y prácticamente todos en la Cámara de Diputados la ley por la cual se aprobó el Seguro Popular. Hicimos un gran esfuerzo de no politizarlo y de no partidizarlo. El Seguro Popular se habían afiliado todas las entidades federativas de todos los partidos y no hubo nada de esto. Entonces, yo estoy aquí no como exfuncionario, estoy aquí como una persona que he dedicado mi vida
Llevo 30 años trabajando en este tema de los sistemas de salud, que fue por lo que me invitaron a ser secretario. Exacto. Entonces, en mi caso sí puedo decir claramente que no tengo ninguna motivación de carácter político. Al contrario, lo que yo quisiera, lo que he estado tratando de hacer en los escritos que he venido publicando desde que empezó, y un poquito antes de que empezara, desde que ganó la elección el actual gobierno, es tratar de aportar, porque creo que todos queremos que el INSABI sea un éxito, pero necesita el gobierno estar abierto a esta discusión, es parte de la democracia, y necesita sobre todo sí adherirse a reglas democráticas de evaluación, porque finalmente lo que está haciendo es con los recursos de los ciudadanos. El gobierno no tiene dinero, el gobierno cobra impuestos de la gente y de las empresas, y eso es lo que usa y asigna para prestar el servicio público de salud. Entonces, evaluación y rendición de cuentas me parecen esenciales. Para lo que está pasando con algunos estados, es algo que se debió haber previsto. No se anuncia algo sin antes haberlo ya negociado. Nosotros, el contraste no podría ser más dramático entre cómo se hizo el Seguro Popular y cómo se está haciendo el INSABI. Más allá de que yo llegara a la Secretaría de Salud después de, en ese entonces, 20 años de estar estudiando, más de 20 años de estar estudiando el tema, yo venía de la Organización Mundial de la Salud, había literalmente estudiado todos los sistemas de salud del mundo. Más allá de eso, nos dimos los 2 primeros años de la administración para hacer estos estudios actuariales muy rigurosos para diseñar la estructura financiera del Seguro Popular. Hicimos una prueba piloto en 5 estados que se evaluó muy rigurosamente para perfeccionar el modelo. Empezamos el diálogo con los partidos entonces representados en el Congreso. Hablé con todos los gobernadores y con el entonces jefe del gobierno de lo que entonces era el Distrito Federal, nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Hablé con ellos, les expliqué el esquema, traté de construir una amplia coalición. Enviamos la iniciativa, tuvimos un amplio periodo, se le hicieron 100 cambios a la iniciativa del Ejecutivo en base a aportaciones de todos los partidos. Hablé con los secretarios estatales de finanzas para que supieran lo que les podía esperar, atendimos sus preocupaciones. Y solamente después de ese proceso se aprobó en abril de 2003. Y luego todavía nos dimos los meses que restaban del año, 7 meses que restaban del año, para hacer todos los instrumentos, los manuales de operación e ir firmando uno por uno los convenios. Al finalizar ese año, habían firmado todos los estados de la República, solamente faltaba el Distrito Federal. Cuando llegó nuestro 1 de enero, que no fue 2020 sino 2004, todo estaba en su lugar. Y entonces no tuvimos este problema. El contraste es triste. Esto se hizo a la carrera, sin estudios. Vuelvo a decir, una exposición de motivos. Hay que comparar la exposición de motivos de la reforma de 2003 con la de 2019. No hay en esta última un solo dato. El diagnóstico ya era preciso. Sí es un contraste en una forma acelerada, descuidada, destructiva de hacer política pública. Yo creo que todavía es tiempo de corregir el rumbo, pero hay que cambiar esta actitud de, uno, todo estaba mal antes; 2, un predominio del prejuicio ideológico sobre los criterios técnicos. Así no se pueden hacer políticas públicas positivas. Yo creo que si se hace todo eso, los estados que se han negado van a sumarse. Yo no tuve problema en incorporar a los de todos los partidos políticos, todos los estados se habían sumado. Faltaba el Distrito Federal, ahí sí fue una cuestión política, pero eventualmente el propio jefe de gobierno, nuestro actual presidente, aceptó que el entonces Distrito Federal o Ciudad de México se incorporara al Seguro Popular. Entonces son formas muy diferentes, una con solidez técnica, sin politización y sin esta arrogancia de pensar que todo lo que venía antes estaba mal, y con criterios técnicos más que ideológicos. Y yo creo que este gobierno tiene una enorme oportunidad de corregir muchos problemas que tenía el Seguro Popular y también las instituciones de seguridad social. Se puede hacer positivamente viendo el futuro, no regresándonos a un pasado que no va a funcionar. Creo que lo que espera y merece México es movernos hacia adelante en un esquema más participatorio, con transparencia y rendición de cuentas.
Pues, doctor Julio Frenk, seguiremos hablando si tú me lo permites. Por lo pronto te aprecio que nos hayas tomado la comunicación vía Skype para escucharte. Bueno, pues en tu calidad, efectivamente, tienes toda la razón. Fuiste parte de un gabinete como el de Vicente Fox, pero proveniendo de lo que todo el mundo conoce de ti, bueno, de tu perfil científico, una figura muy relevante, parte del Colegio Nacional, una figura muy relevante a nivel internacional, con artículos en la ciencia, la academia, lo que es tu trayectoria ahora como presidente de la Universidad de Miami, y nadie te puede negar, desde luego, tu condición de científico y de promotor, digamos, de este tipo de asuntos especializados en materia de salud pública. Así que, bueno, esa parte queda clarísima, y tu postura, y me parece que hay que enfatizarla, se puede corregir lo que se tenga que corregir, se debe, es el momento. Al final de cuentas, se acaba de estrenar el INSABI, y se tiene que hacer cargo el gobierno de la República, como lo decía muy bien el doctor Lorenzo Meyer, con quien conversamos este lunes, junto con Salomón Chertorivsky, que junto contigo escribió un artículo el fin de semana. Bueno, hablábamos del tema, y el doctor Meyer, con la lucidez que lo caracteriza, pues decía, hay que hacerle caso a la crítica. Para eso es la crítica y el señalamiento, para revisar que sí y que no. De eso se trata al final de cuentas. Lo que está en juego es ni más ni menos que lo más sensible para una sociedad, que es la salud pública, y por eso creo que el debate y la discusión tiene que elevar su tono para buscar la solución más apropiada y encontrar cómo esta nueva realidad legal, porque es una nueva realidad legal, que es la creación de un INSABI, pues curse de la manera más eficiente posible y se haga caso a lo que se tenga que hacer caso para revisar precisamente este arranque que ha sido, pues, tormentoso, digámoslo así, doctor Frenk. Muchísimas gracias, Carmen. Te agradezco mucho tus palabras y te agradezco mucho la invitación, y yo coincido contigo. Todos estamos persiguiendo lo mismo, el mejor sistema posible para México, movernos hacia adelante, y la intención de esta crítica es definitivamente ser constructiva y tratar de apoyar, porque lo que creo que todos tenemos que esforzarnos es por lograr el éxito de estas políticas en materia de salud. Entrados en gastos, y ya me había despedido, pero déjame cerrar porque te escucho y me viene esta cuestión. Entrados en gastos, doctor Frenk, y en la urgencia, porque al final de cuentas, lo has dicho muy claro, este tipo de servicios tienen un efecto inmediato si se hacen bien, y si se hace mal, hay una afectación directa a la persona. En tu sentido de urgencia, ¿qué es lo que le dirías al gobierno de la República que debe hacer o no hacer en lo inmediato? Bueno, yo creo que hay una serie de cuestiones muy, muy puntuales. De hecho, en el artículo que mencionaste, que Salomón Chertorivsky y un servidor publicamos en el Reforma el domingo, justamente terminamos con una serie de recomendaciones muy, muy puntuales. En primer lugar, en lo que se definen las reglas de operación, mantengamos las reglas actuales para que la gente tenga la certidumbre de que sus coberturas van a continuar. Eso se tiene que decir claro. Que se va a mantener esto. Se ha estado sugiriendo, se ha dicho, pero tiene que ser muy claro, y sobre todo la gente que maneja los hospitales tiene que tener esa certidumbre, porque el Fondo de Gastos Catastróficos funcionaba en que si un niño, por ejemplo, con cáncer iba a un instituto especializado a que le trataran el cáncer, ese fondo pagaba los costos y se había calculado para que hubiera dinero suficiente. Lo primero, en lo que se ponen las nuevas reglas, mantengamos las reglas actuales. Segundo, hay que resarcir los fondos que se le quitaron a ese fondo de gastos catastróficos. Ese se calculó con bases actuariales. Yo no entiendo cuál fue la lógica de destruir eso, que le daba recursos y certidumbre, se le quitó la mitad para dedicarlo a gasto de operación. Eso es una mala idea. Claro que hay que reforzar el gasto de operación. Tercero, el gobierno tiene que urgentemente darle una ampliación presupuestal a la Secretaría de Salud y al INSABI, porque con estos recursos no van a poder cumplir con la promesa de cubrir todo para fin de este año. Entonces tiene que haber un incremento, y no se trata de quitárselo, como escuché, al Seguro Social. Tenemos que retomar la pauta de crecimiento a mayores presupuestos de salud, como hubo los primeros 15 años del Seguro Popular, y que se interrumpió desde el sexenio anterior, y se ha mantenido esa interrupción, y vamos a la baja. Tenemos que revertir eso. Finalmente, yo creo que valdría la pena escuchar a los expertos. Todos tenemos el deseo de ayudar a nuestro país, no descalificar usando adjetivos
pensando que todo lo anterior estaba mal, pensando que hay una intención maligna. No, vamos a escuchar a los expertos, es mi consejo. Y finalmente, sí creo que el gobierno tiene que explícitamente comprometerse a evaluar y a evaluar de manera independiente, creíble, y a dar cuentas sobre esa evaluación. No como una medida punitiva, sino porque sin evaluación no es posible corregir el rumbo. Creo que si se hicieran esas acciones, estamos a tiempo para que este muy accidentado arranque, como lo llamaste, se corrija el rumbo y realmente estemos en una trayectoria positiva para México. De eso se trata, doctor Julio Frenk. Te aprecio muchísimo, te mando un abrazo y seguiremos en contacto. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Carmen. Igualmente, feliz año al doctor Julio Frenk, actual presidente de la Universidad de Miami, exsecretario de Salud, y bueno, pues no agregó más a lo que se explicó respecto a este diseño del Seguro Popular y ahora el estreno del INSABI y esta discusión abierta que tiene que ser muy vigorosa, muy transparente, escuchar a los expertos, tal cual lo dice Frenk, escuchar a los expertos y tomar las decisiones que se tengan que tomar precisamente para que esta nueva modalidad, este nuevo esquema legal que se echó a andar para estrenarse en este año que empieza, pues sea eso, lo que dé la respuesta más eficiente, más apropiada, lo que de alguna manera pues es obvio. La salud de la sociedad, la salud de los mexicanos y las mexicanas es de lo que estamos hablando, ni más ni menos. Así que más allá de la discusión política per se, que como decíamos puede ir de la mano de este asunto, aquí de lo que se trata es de que lo que estamos aquí viendo que tiene complicaciones, por decirlo de alguna manera, y que son las que se están viendo en el día a día, pues se corrijan y se puedan rápidamente reencauzar en beneficio de la sociedad mexicana, que de eso es la historia de la que se trata. Así que bueno, seguiremos en este tema, por supuesto. Ahí hay también territorios judiciales porque se han impulsado algunos amparos, dice el senador Samuel García, que se han ganado 4 amparos contra el INSABI, los derechohabientes que promovieron estos amparos, dice el senador neolonés, a nivel nacional han ganado estos 4 amparos para que se mantenga la atención médica del Seguro Popular en lugar del INSABI. Así que son los territorios en los cuales está montado el asunto y, como digo, uno de los temas más importantes de los cuales hay que seguir hablando e informando a la población.